Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Vámonos ahora con la información. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a los precandidatos al Senado por el Partido de Acción Nacional, Lupita Murguía, a quien usted conoce y conoce muy bien, y a quien antes que otra cosa le doy la bienvenida. Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Daniel, encantada de estar aquí. Y te acompaña en este espacio también Agustín Dorantes. Agus, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido Dani, a tu equipo de trabajo y a mi querida fórmula Lupita Murguía. A todos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de entrada a platicar, me parece muy importante un diagnóstico, Lupita, de lo que está viviendo México hoy en día, en donde seguimos en una situación complicada en términos de seguridad, en términos económicos, en términos educativos. Acabamos de ver los resultados de la prueba PISA que no nos dejan bien parados. En fin, parece que estamos, pues, no solamente estancados, sino que en algunos rubros México, desafortunadamente, ha venido retrocediendo. ¿Cuál es tu diagnóstico, Lupita? Sí, coincido contigo, Daniel, y cuando hablamos de educación, bueno, pues es evidente que hay un retroceso. Sí. Un tema que conoces bien, ha sido un tema que de conozco y que sé cómo iban las pruebas PISA, y sé el esfuerzo que los sistemas educativos estatales ponían cada año por mejorar los resultados. Esto se perdió y ahora, años después, nuevamente vuelven a hacer este examen, nos dan resultados y bueno, pues no gustan, ¿no? Al sector oficial, pero reflejan la situación real de la educación. Que nos mida la OCDE a través Así de sus pruebas. Es como, pues bueno, entonces ya mejor que no nos midan para que no nos den estas malas noticias, y necesitamos ser competitivos, medirnos, porque las oportunidades profesionales están abiertas y nuestros jóvenes tienen que tener las habilidades, los conocimientos para competir con los mejores del mundo. Incluso optar, poder ser los mejores del mundo. El tema de la seguridad, bueno, es un tema que preocupa en todo el país, por supuesto aquí en Querétaro, y no estamos exentos de eventos, pero cuando vemos, Daniel, el entorno nacional y regional, nos damos cuenta que la condición de Querétaro es de excepción, bueno, no podemos decir que estamos satisfechos, porque siempre queremos estar mejor en materia de seguridad, pero el entorno regional y nacional es terrible, ¿no? Evidentemente. Oye, y a propósito del tema de Querétaro, Agustín, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque de pronto pareciera que somos un estado que está, digamos, incrustado en otra región del mundo, porque tenemos números muy positivos. Como decía Lupita, no quiere decir que estemos exentos de problemáticas, de retos. El crecimiento desmedido que tenemos en materia demográfica, por supuesto, hace que cada día pues tengamos que reinventar las estrategias, pero yo creo que algo bien se viene haciendo porque somos un estado muy competitivo, lo dice el INCO. Hablábamos del tema de seguridad, donde no estamos exentos también de los temas, pero que se ha venido, digamos, de alguna manera sosteniendo un clima de paz social con respecto a lo que pasa en otras entidades. ¿Qué ejemplo tiene Querétaro por darle al resto de la República Mexicana, Agus? Lo comentas muy bien, Dani, y yo digo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hoy Querétaro es ejemplo de vivir bien, de oportunidades, de más oportunidades y de tranquilidad para tu familia. Hace poquito fuimos a la sierra, regresé de noche y me preguntaron los amigos, oye, ¿no te da miedo regresar de noche? Yo le decía a la verdad es que no, quitando el tema de las curvas, quitando el miedo de que un animal se te atraviese, pero puedes transitar tranquilamente por el estado de Querétaro. Ahora yo quisiera poner el reto, que se vayan a Guadalajara, que pasen por Guanajuato, Guadalajara, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Estado y de que México. puedan transitar de día por cualquiera de estas carreteras. Pues la verdad es que no lo haces con tranquilidad. Y ahora si te fueras de noche, pues mucho menos. Entonces, esta tranquilidad que hoy se tiene en Querétaro, fruto del trabajo, yo siempre he dicho, de ciudadanos que inteligentes, que creen en la cultura del esfuerzo, del trabajo y del mérito, del respeto ante los demás, pero también, ¿por qué no decirlo?, de que aquí en Querétaro hemos tenido buenos gobiernos que han puesto su granito de arena. Y otro ejemplo que siempre pongo es, fui a Oaxaca hace 15 meses. Le preguntaba a un taxista, oye, ¿quién ha sido el último gobernador bueno, mejor que han tenido? El primer taxista me dijo que ninguno. Me subo a un segundo taxi, la misma respuesta. Un tercer taxi, la misma respuesta.
Yo te aseguro, Dani, que si agarras un taxi aquí en Querétaro y haces la misma pregunta, algunos te va a decir que Nacho Loyola por el aeropuerto, alguno te va a decir que Paco Garrido por el acueducto 2, alguno te dirá que Pepe Calzada por la ampliación de la carretera a la sierra, o alguno te dirá que Pancho Domínguez por el Hospital General Nuevo. Y decirlo que esto a pesar de que ha dejado de llegar presupuesto federal que antes llegaba. Hay un superávit por parte del IMSS de 9,000 millones de pesos, de los 14,000 que se recaudan en Querétaro, que no se quedan en Querétaro. Así es. De los impuestos de los queretanos, un 80% que se va a la federación y que no regresa. Pero a pesar de eso, por ejemplo, en el tema de la luz, que la CFE es una empresa estatal monopólica que pues, tiene los clientes cautivos y que no han hecho las inversiones necesarias para tener suficiente energía para las nuevas empresas. Cada vez tenemos cortes más recurrentes de energía eléctrica pero lo que pasa en Querétaro es problema de Querétaro y hoy anuncian que se va a hacer una subestación justamente para corregir el problema de la luz. Entonces, creo que cuando se atienden los problemas, se trabaja con la ciudadanía, se está cerca, se busca acciones conjuntas, cuando sistemáticamente se trabaja para mejorar las condiciones de los habitantes, es cuando se obtienen los resultados que se obtienen como los que tenemos aquí en Querétaro. Oye, Lupita, ¿qué se puede hacer desde el Senado de la República? Que además es una cámara que tú conoces y conoces muy bien, tienes también amplia experiencia en el Poder Legislativo, precisamente pues para salir adelante de todas estas problemáticas. ¿Cuál es el papel que debe tener un poder como el legislativo precisamente para darle resultados a los ciudadanos en todas estas materias? Fíjate que hoy tenemos la gran oportunidad de nuevamente darle una nueva configuración al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. En el 18 hubo una decisión de la población que le otorgó mayoritariamente a un grupo político la posibilidad de incluso decidir reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Y esto pues se convierte en el gobierno de una sola persona. ¿Qué es ahora? Pues hay muchos temas y el tema del legislativo tiene que ser un contrapeso. Así es. Oye, si se analiza el tema de salud, ¿cómo le hacemos para que en todas las entidades haya mejor sistema de salud, con un abastecimiento suficiente de medicamentos, atención médica? Ya no hay desabasto todos los días, lo menciona una y otra vez. Eso se dice, o como que en Acapulco no hay problemas. Claro, el presidente no va y se forma por alguna medicina el Seguro Social, ¿verdad? Y hacen falta estos recursos. Entonces, ¿qué es la Cámara de Diputados? Pues da los presupuestos. Oye, presupuesto suficiente para el INE, para que pueda hacer su trabajo en el proceso electoral, para el Poder Judicial, que es el otro de los poderes que tenemos que conservarlo como un poder autónomo. Imagínate que tú tienes un litigio en contra del Estado, federal, estatal, lo que sea, y resulta ser que llegas al Poder Judicial y el Poder Judicial está sometido, doblado al imperio del Ejecutivo. ¿Te quedas en el desamparo? Estás en el desamparo total. En el momento en que la política entra al Poder Judicial, ¿sabes qué? El derecho y la justicia sale por la ventana. Entonces, ¿qué necesitamos? Un poder legislativo fuerte, autónomo, que haga su parte, que asuma su responsabilidad y que favorezca las condiciones también de autonomía del Poder Judicial, que tendrá que hacer lo suyo también. Si esto no llegara a ocurrir, lo que está diagnosticando Lupita Murguía, Agustín Dorantes, ¿tú crees que la democracia como sistema político en México estaría en riesgo? Sin duda, yo creo que en los últimos años ha habido un golpeteo sistemático a la democracia, a los contrapesos y a las instituciones. Y a mí no me gusta hablar de percepción, me gusta hablar de datos y hechos. ¿Cuánto tiempo tardaron en nombrar a los integrantes del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información? ¿Qué opinan de las propuestas que hicieron para suplir al ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles han sido las manifestaciones del propio presidente de la República ante órganos constitucionales autónomos y ante otros poderes? Pues pareciera que es un embate constante del sistema del Poder Ejecutivo a este sistema de contrapesos que tanto funcionó. Y yo creo que todos coincidimos que el poder corrompe, Daniel, pero el poder absoluto corrompe aún más. No importa de qué partido político sea,
Para esto existe el sistema de los partidos políticos. Hoy en este proceso de precandidatos internos del Partido Acción Nacional, Lupita y yo estamos buscando ganarnos la confianza de la militancia, estamos buscando ganarnos la confianza del partido para poder llevar estas ideas ya en el proceso electoral a todos los ciudadanos y en conjuntos construir la plataforma que queremos presentarles más adelante. Ya lo hizo también Agustín y me gustaría también, Lupita, que tú le des un mensaje a la militancia del Partido Acción Nacional por el periodo que estamos viviendo en este instante. Ustedes dos son precandidatos, van acompañados en las fórmulas de Sonia Rocha y de Enrique Vega Carriles, que también son militantes del partido, muy acreditados por la experiencia política que ya tienen, y me gustaría que les dejes un mensaje de reflexión en estos minutos finales que tenemos, Lupita. Sí, Daniel, mira, a los militantes de Acción Nacional, muchos nos conocemos, que sepan que asumimos el compromiso, Agustín y yo, de pedirles el apoyo, desde luego, para poder llegar al Senado y desde ahí hacer todo lo que sea necesario para mantener la fortaleza del Poder Judicial, su independencia, para trabajar a favor de las familias, para trabajar a favor de los órganos autónomos, de la independencia del Poder Judicial, de que exista un INE fuerte, seguro, que no sea cuestionable, un organismo autónomos de acceso a la información, todos estos contrapesos que en un sistema democrático se han venido construyendo a lo largo de muchos años y que hoy nos han permitido, a pesar de la mayoría aplastante que había, ahorita ya no tienen mayoría calificada en diputados, pero en el 18 al 21 sí la tuvieron. A pesar de eso, siempre había la opción de ir en una acción de inconstitucionalidad, promover un amparo. Bueno, y entonces era donde el Poder Judicial, al aplicar la Constitución, resolvía y el Ejecutivo se indignaba, ¿no? Y sacó boleto. Ahora ya además también sacó boleto el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es? Hacer el trabajo que nos corresponde como legisladores por el bien de nuestras familias, de Querétaro y del país en su contexto más amplio. Así es. Pues, Lupita, te agradezco mucho por habernos acompañado en este espacio, y si nos permites, porque este es un proceso que seguramente va a ser entre campañas que ya luego vendrán, un tema siempre de discusión pública con toda la gente que aquí nos sintoniza. Muchas gracias, Daniel, encantada de poder platicar, oír, siempre pues la expectativa es podernos llevar estas propuestas que se requieren y ser la voz, escucharlas y ser la voz para llevarlas a la Cámara de senadores. Muchísimas gracias. Agustín Dorantes, también gracias, y qué lujo ir acompañado de la dama de hierro, Lupita Murguía. Un gran honor poder compartir fórmula con Lupita Murguía, que sin duda ha sido una mujer que le ha abierto brecha en un mundo que antes parecía que solo era de hombres a mujeres, y además que ha tenido un desempeño impecable, reconocido. Llegas con maestros y le reconocen el trabajo, llegas con sus compañeras que fueron legisladores y le reconocen el trabajo. La verdad es que es un honor y estoy aprendiendo muchísimo aquí de la jefa Lupita Murguía, y estoy seguro que vamos a hacer un excelente equipo. Gracias, Agustín, y felices fiestas para ambos. Muchas felicidades a todos. Gracias, Daniel. Gracias. Ya es la 1:48 p.m. Lupita Murguía y Agustín Dorantes, precandidatos al Senado por el PAN, aquí en entrevista en RR Noticias.